Érase una vez, el pueblo de Israel vivía el entusiasmo y la satisfacción tras la gran victoria en Jericó. Habían visto cómo las murallas impenetrables caían al suelo por el poder de Dios. Era un momento de celebración, pero también de profunda reverencia. Dios les había dado instrucciones claras durante la conquista. Todo lo que había en Jericó debía ser consagrado a Él, y nadie debía tomar nada para sí mismo. La ciudad y sus tesoros eran una ofrenda al Señor, como el primer fruto de la tierra prometida. Todos los días el pueblo continuaba avanzando en su misión de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Su siguiente objetivo era Hai, una pequeña ciudad que parecía fácil de tomar en comparación con Jericó. Josué, confiado en el éxito reciente, envió espías para evaluar la situación. Los espías regresaron con un informe alentador. No es necesario enviar a todo el ejército. Hai es pequeña. Basta con 2 o 3.000 hombres. Josué, confiando en este informe, envió hacia un pequeño contingente a la batalla, mientras el resto del pueblo permanecía en el campamento. Pero algo terrible sucedió. Los hombres de Hai salieron a enfrentarse al ejército de Israel, y en lugar de ganar, los israelitas fueron derrotados. 36 hombres murieron, y el resto huyó, perseguidos por los hombres de Hai. Esta derrota sacudió al pueblo. ¿Cómo era posible que hubieran triunfado en Jericó y ahora hubieran fracasado contra una ciudad pequeña? La confianza del pueblo se transformó en miedo, y sus corazones se llenaron de dudas. Josué, devastado por lo ocurrido, se postró delante del arca del pacto junto con los ancianos de Israel. Rasgaron sus ropas, se cubrieron de polvo y clamaron a Dios: ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán para ser derrotados? ¿Qué dirán las naciones cuando vean esto? Era un momento de profunda confusión y dolor, hasta que un día Dios respondió al clamor de Josué y le reveló la razón de su derrota. Dios le dijo que Israel había pecado. Alguien había tomado lo que debía ser consagrado a él. Esto no solo era un acto de desobediencia, sino también una traición que había contaminado a toda la comunidad. Por esta razón, Dios no podía estar con ellos ni darles la victoria mientras el pecado no fuera eliminado del campamento. Dios instruyó a Josué a reunir a todo el pueblo y llevar a cabo un proceso para identificar al culpable. Josué obedeció de inmediato. Al día siguiente, convocó a todas las tribus de Israel y mediante un proceso dirigido por Dios, la tribu de Judá fue seleccionada. Luego, se seleccionó el clan de Zera, después la familia de Zabdi, y finalmente se señaló a Acán, hijo de Carmi. Cuando Acán fue identificado, Josué lo confrontó delante de todo el pueblo y le pidió que confesara su pecado. Acán, atrapado, admitió lo que había hecho. Contó cómo había visto un hermoso manto babilónico, plata y una barra de oro entre los despojos de Jericó, y los había tomado para sí. Había escondido estos objetos bajo tierra en su tienda, pensando que nadie lo descubriría. Josué inmediatamente envió hombres a la tienda de Acán, y allí encontraron los objetos tal como él había descrito. Los llevaron ante Josué y el pueblo y los colocaron delante del Señor como evidencia de su desobediencia. Y por eso Josué y todo el pueblo llevaron a Acán al valle de Acor, junto con su familia, su ganado y todos sus bienes. Aunque el pecado había sido cometido por Acán, sus acciones habían traído consecuencias para toda su casa, reflejando la gravedad del pacto roto con Dios. Allí, en el valle, todo lo que pertenecía a Acán fue destruido. El pueblo lo apedreó y luego quemaron todo lo que quedaba. Este acto, aunque duro, fue una purificación necesaria para restaurar la relación entre Israel y Dios. El pecado de uno había traído derrota y juicio sobre toda la nación, pero al eliminar el pecado, el pueblo podía volver a caminar en obediencia. El lugar donde esto ocurrió
fue llamado el Valle de Acor, que significa Valle de Aflicción, para recordar a las generaciones futuras el alto precio de la desobediencia. Después de este evento, la ira de Dios se apartó de Israel y el pueblo estuvo listo para avanzar nuevamente en su misión de conquistar la tierra prometida. Esta experiencia dejó una profunda lección en la comunidad. Ningún pecado está oculto para Dios, y la obediencia a sus mandatos es crucial para recibir su favor y protección. Hasta que finalmente, con el pecado eliminado, Dios habló nuevamente a Josué y le dio un plan para conquistar Jai. Esta vez, Dios aseguró a Josué que la victoria estaba garantizada. Pero a diferencia de Jericó, ahora podían tomar el botín y los despojos de la ciudad como recompensa. Josué organizó al ejército en 2 grupos. Uno marcharía hacia Jai y atraería a los hombres de la ciudad fuera de sus murallas, mientras que el otro grupo se ocultaría detrás de la ciudad, listo para emboscarla. Cuando los hombres de Jai salieron a perseguir al primer grupo, abandonaron la ciudad completamente desprotegida. En el momento señalado, Josué levantó su lanza como señal, y el grupo escondido entró en Gai y prendió fuego a la ciudad. Los hombres de Gai, al ver el humo, intentaron regresar, pero quedaron atrapados entre los 2 grupos de israelitas. Fueron completamente derrotados y la ciudad fue destruida. Después de la victoria, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés. Allí, ofrecieron sacrificios y leyeron en voz alta toda la ley de Dios al pueblo, recordándoles la importancia de vivir en obediencia. Este momento marcó un nuevo comienzo para Israel, renovando su compromiso con Dios. Y desde ese día, el pueblo de Israel comprendió la gravedad de la desobediencia y el impacto que tiene no solo en el individuo, sino en toda la comunidad. La derrota en Jai fue un recordatorio de que no podían confiar en sus propias fuerzas ni ignorar los mandatos de Dios. Sin embargo, la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a restaurar a su pueblo cuando se arrepienten y eliminan el pecado de sus vidas. El Valle de Acor quedó como un símbolo de advertencia, pero también de esperanza. Aunque había sido un lugar de juicio, representaba la oportunidad de comenzar de nuevo en obediencia a Dios. El pueblo avanzó con renovada fe, sabiendo que solo podían conquistar la tierra prometida si permanecían fieles a su pacto. La historia de Acán y Jai nos enseña que ningún pecado está oculto para Dios. Incluso cuando creemos que nuestras acciones son privadas, todo está expuesto delante de Él. La desobediencia de Acán afectó no solo a él, sino a toda la comunidad, mostrando que nuestras decisiones personales tienen un impacto colectivo. Sin embargo, también aprendemos que Dios es fiel para restaurar cuando haya arrepentimiento y corrección. La derrota en Jai fue una lección dolorosa, pero la victoria posterior mostró que Dios está dispuesto a dar segundas oportunidades a su pueblo cuando regresan a Él. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Hay algo en nuestras vidas que estamos ocultando o que necesita ser corregido? Al igual que Israel, debemos eliminar el pecado y caminar en fidelidad para experimentar las bendiciones y el propósito que Dios tiene para nosotros.